La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches, iglesia. Bienvenido a nuestro servicio de mitad de semana. Así que les damos la bienvenida a cada familia que está allí conectándose. Comparte ese link para que otras familias sean altamente bendecidas con la palabra del Señor. Recibamos ese alimento espiritual que necesitamos del día a día, ¿cierto? Y bueno, quiero invitarlos a ustedes, iglesia, que se ponga allí en su casa sobre sus pies y empecemos este tiempo de oración y colocar todo en manos de Dios, ¿cierto? Como debe ser todo. Y bueno, allí inclinen sus ojos y digamos: papá, gracias, gracias Señor por esta noche. Gracias, Padre, porque hoy es un día para que tú te manifiestes. Hoy es un día para que seamos llenos de tu presencia, Señor. Hoy es un día para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Dios. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia que está allí conectada, a cada familia que está allí en el en vivo, los que lo escuchan en diferido, Dios. Que seas tú, poderoso Rey, dando esa revelación, Padre. Gracias, Señor, porque si estamos aquí escuchando, Padre, es porque a ti te ha placido, Dios, que estemos. Padre, gracias por escogernos, elegirnos. Gracias por tener el privilegio, Padre, de escuchar tu palabra, de tener este tiempo de adoración a ti, Dios. Queremos, Señor, antes de empezar a escuchar esa palabra, adorarte, alabarte, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de la adoración. Porque solo queremos decir, Señor, que tú eres lo único, Señor, que adoramos, Padre. A ti, Señor, es el que amamos, el que queremos que sea parte de nuestras vidas, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dispóngase ahí en ese tiempo de adoración, iglesia. ¿Saben? No hay nada más importante que tener un corazón en santidad, un corazón que busque la presencia del Señor. Y yo quiero que ahí usted, donde está en su casa, no se quede en la misma posición, ¿sabe? A pesar de que estamos así por cámaras, quiero que esa presencia del Espíritu de Dios llegue a su casa. Y llega cuando tú te dispones, cuando dispones tu corazón. Así que vas a decirle: Señor, anhelo conocerte, anhelo conocer más de ti. Anhelemos vivir en santidad. Anhelamos, Señor, una iglesia diferente, Jesús. Una iglesia que marque una diferencia, Señor, para poder buscar tu rostro, para poder buscar tu presencia. Y aquí estamos, Señor, para decirte a ti, Jesús, que necesitamos de ti, Dios. Dile ahí: Espíritu de Dios, yo necesito de tu presencia. Yo necesito de ti, Señor Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte,
Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Díselo a mí. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Y por la eternidad, lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad en ti, Jesús. Quiero adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor, tenemos libertad solo en ti, Jesús. Tenemos libertad solo en ti, Señor. Tenemos libertad solo en Cristo Jesús. Solamente en Jesús, allí tienes libertad. Solamente en Jesús, allí tienes salvación, vida eterna, recompensa. En el nombre de Jesús. Así es, Padre. Amén, Señor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Te adoramos solo a ti, Señor. Vamos, este es un momento donde puedes adorar al Padre, donde puedes arrodillarte y decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Perdona mis pecados, Señor. Este es el momento donde puedes acercarte al trono de la gracia y decirle: aquí estoy, Señor. Si te he fallado, es ese amor que me rescata. Si te he fallado, es ese amor que me perdona. Si te he fallado, Señor, es tu amor quien me limpia, quien me sacia. Ahí donde estás, dile: Señor, quien me limpia, que me da vida
sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya, Dios. Oh Señor. Amén, Jesús. Y bueno, iglesia, qué bueno es alabar al Señor, ¿cierto? Y bueno, queremos empezar con este tiempo de palabra, de bendición. Y allí hago una pregunta para que usted coloque en su chat. ¿Usted ha sido zarandeado? ¿Usted ha sido así estrujado fuertemente por una prueba? Bueno, yo sí, yo he sido probada en muchas áreas. No sé en cuántas áreas usted ha sido probada, pero allí coloque yo he sido probado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y quiero que todos allí vayan en Lucas 22, capítulo 22, versículo 31-32. Y esta predica la he llamado así, la prueba de nuestra fe, ¿cierto? Y bueno, allí vamos a leerlo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Y me llamó mucho la atención este versículo. Y bueno, la verdad, un día amanecí con esa palabra, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y empecé a buscar, y eso fue hace poco, hace como 5 días, empecé a buscar y empecé a leer la historia. Y bueno, me di cuenta que Jesús se lo había dicho a Pedro, ¿cierto? Pero me llamaba mucho la atención 2 cositas, bueno, puede decir 3 cositas, y es que él le dice Simón, Simón. Y mire que Jesús ya le había cambiado de nombre a Simón, le había dicho que se iba a llamar Pedro, pero le dice Simón, Simón. O sea, le está diciendo, hay que sacar cosas de ese viejo hombre todavía. ¿Y qué significa Simón? Significa un jungo, rama movida por el viento, o sea, muy débil, ¿cierto? ¿Y qué significa Pedro, que fue el nombre que le dio Jesús a Simón? Significa roca firme. Mire qué diferencia. Y el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandear. Segunda inquietud mía, que le dice el Señor Jesús, y le dice, pero yo he rogado por ti. Sabemos que Jesús es nuestro intercesor, ¿cierto? Por excelencia. Y dice, para que tu fe no falte. Jesús en ningún momento oró para que la prueba se quitara. Jesús en ningún momento dijo, Señor, ruego para que le quites la prueba. Padre, ruego para que le quites la prueba aquí a Pedro. No, Él le dijo, he rogado porque tu fe no falte. Y ya Jesús sabía qué iba a pasar con Pedro. Él era Dios. Ya Él conocía su corazón, sus debilidades, ¿cierto? Y Jesús le dice a Pedro, le advierte a Pedro, mucho antes que pasara, para que en el momento que llegara la situación, Pedro dijera, uy no, Jesús me lo advirtió. ¿Cuántas cosas nos ha advertido el Señor en este tiempo, cierto, iglesia? Que nos sostengamos, que no bajemos la guardia, que oremos, que ayunemos, que estamos en tiempos difíciles. ¿Sí lo estamos haciendo? Mire lo que pasó con Pedro, porque la fe de Pedro fue probada en ese momento. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro llegó un momento que le dijo Jesús, más adelante usted puede leer los versículos, dice, me negarás 3 veces. Y así tal cual pasó. Llegó el momento de la zarandeada y Jesús negó 3 veces. Antes de eso, después de eso, cantó el gallo. ¿Y sabe qué pasó con Pedro? Dice la palabra que lloró amargamente, porque el diablo empezó aquí a acusarlo y decirle, ¿te lo dijo Dios? No hiciste caso, ya no sirves para nada, ya Dios no te va a perdonar eso porque Él te lo advirtió, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se fue y Pedro volvió a su vida. Interesante, ¿no?
El Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que lo iba a negar, pero Pedro no se acordó que Jesús le había advertido que su fe no faltara, porque nosotros como seres humanos vamos a fallar muchas veces, iglesia, y tenemos el acusador por excelencia y es Satanás. La zarandeada es necesaria. Mire, yo le voy a leer algo que colocaba aquí, que el problema no era si Jesús lo podía hacer, porque Él es todopoderoso. Jesús lo puede hacer absolutamente todo. El problema es si nosotros como hijos creemos que Jesús lo puede hacer. Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros mismos encerramos el poder de Dios porque no tenemos fe que Dios lo puede hacer. Pero nuestra fe está en aquel que lo puede hacer. Porque si nuestra fe está en que sucedan las cosas, pues déjeme decirle que cuando llegue el contrato, pues, y no le llegue a usted va a decir, uy, no, ya perdí la fe. Ahí se le va su fe. En que el diagnóstico que te está dando el médico es tenaz y tú dices, no, ya aquí no podemos hacer nada, ya perdí mi fe. Pero a pesar de lo que suceda, iglesia, a pesar de eso que estás viviendo en este momento, sigue creyendo que tenemos un Dios todopoderoso, que su palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Por eso hoy quiero hablarle de 3 punticos en especiales. ¿Por qué nos sirve el zarandeo? ¿Qué es el zarandear? Porque me encanta que Jesús siempre nos coloca como símbolos, anécdotas, ¿cierto? Y nos compara con un trigo. ¿Y qué es zarandear? Zarandear no es arrullador, no es esto. Ay, no, pues vamos a dormirlo. Zarandear es fuerte. Es algo que te golpea, es algo que te trilla. Es algo que te puede doler. Así son las pruebas que vivimos. Hoy en día no sé cuál sea su prueba, cuál sea en este momento por lo que tú estás luchando, pero Dios le ha dado permiso a Satanás para zarandear. Pero si Dios le ha dado el permiso es porque Dios quiere que recibas algo más. ¿Cierto? Porque a veces queremos darle mucho poder a Satanás, pero mire que Satanás le pidió permiso a Dios para ser zarandeado, Pedro. Así hace con nosotros. Tiene que pedir permiso, Él no nos puede tocar. Si usted vive unas vidas de santidad bajo la voluntad de Dios, Él no nos puede tocar. Él nos puede tocar, la única manera es que Jesús le dé el permiso. Y en ese momento somos zarandeados como trigo. Zarandean el trigo, ¿cierto? Ustedes saben cómo zarandean el trigo, empiezan a estrujar muy fuerte. ¿Para qué? Para empezar a apartar lo que es bueno y sacar lo que es malo, lo que no sirve. Por eso le decía el Señor a Simón, no lo llamaba, pero Simón, todavía hay cositas que debes sacar de allí, de tu corazón. Y para eso son los procesos. Pero ¿sabe? Voy a hablar del primer punto, y es el proceso te ayuda a purificarte. Jesús nos da el ejemplo muy claro del trigo. Somos zarandeados para apartar eso bueno y sacar eso malo. ¿Qué es lo malo que saca el Señor de nosotros en medio de la prueba? ¿Qué ha sacado el Señor de ti? ¿Qué eras tú antes que ya no eres ahora? Por ejemplo, yo era muy gritona, yo era muy malgeniada, era una mujer muy impaciente, pero la prueba me ha hecho ser paciente. Vamos cambiando. Allí, hombre, mujer que me estás escuchando, las pruebas, el zarandeo es necesario para avanzar en tu proceso. Ahí Dios trata el orgullo, allí el Dios trata con el mal carácter, empieza a moldear tu carácter, quita ese mal temperamento que tienes. ¿Qué más pasa en la prueba? Adquieres paciencia. A veces decimos, Señor, dame paciencia. La paciencia no se da, iglesia, porque pidamos la paciencia. La paciencia se da en medio de la prueba, porque el hombre se pule con el hombre, dice la palabra. También que quita el Señor la soberbia, el orgullo, ¿cierto?
A veces decimos, no, pero yo soy humilde, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa. La humildad no se refiere a que tú digas que eres humilde. La humildad se reconoce cuando tú hablas con esa persona. Y a veces tenemos tanto orgullo en tantas cosas, a veces queremos tener la razón en todo y no la tenemos. Eso Dios lo trata en medio de la prueba. Y quiero que allí vaya en Malaquías 3:3 y dice la palabra de Dios: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios nos afina como el oro. ¿Cómo pasa el oro? El oro pasa por fuego, pasa por esa prueba para poder ser afinado. Así pasa con nosotros, iglesia. Pero queremos vivir un evangelio fácil, queremos pasar un evangelio así, no, que yo quiero ya las cosas porque así es que me ha enseñado. No, dice la palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiar. Qué difícil es confiar, ¿cierto? En un ser que creemos, que no vemos, lo podemos sentir, no lo vemos, pero que puede hacer todas, absolutamente todas las cosas. Sin proceso, sin zarandeo, no hay purificación. La purificación viene en medio del proceso. Va sacando el Señor y desechando todo eso malo que todavía nos abarca. Y quiero que allí vayamos a Efesios 4:13, 4 del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios, yo se las leo desde acá: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa perfección viene de la madurez, y eso lo vamos a ver en el segundo punto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, para que no seamos engañados por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Diga crezcamos. Yo quiero crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pedro creció, iglesia. Pedro en ese momento era tan afanado que dijo: no, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, tú me vas a negar. Él estaba tan confiado porque era un niño, estaba así actuando sin saber lo que decía, sin analizar lo que decía. Pero aquí en este proceso aprendes a ser purificado, a quitar, a desechar eso tóxico. Porque en ese zarandeo, iglesia, usted va a empezar a generar, en esa búsqueda del Señor, va a empezar a generar esos frutos del Espíritu, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa amabilidad, esa bondad, esa fe, esa humildad. Allí se genera, porque eso se lo da el Espíritu Santo en medio de su proceso. Es necesario. Cuando tú veas a alguien diciendo: pero tú que pasas en la iglesia metido, tú que todos los días ora, tú que pasas en los grupos de crecimiento, tú que le sirves al Señor, ¿por qué estás pasando eso? Dígale: porque es necesario ser zarandeado, porque es necesario pasar por la prueba, es necesario que en este momento no tenga trabajo, es necesario que en este momento tenga esta enfermedad, es necesario que en este momento mi esposo se esté comportando como tal o mi esposa se esté comportando como tal. Es necesario, iglesia, ser zarandeado. En ese proceso Dios está ayudando. El segundo, el proceso te ayuda a perfeccionarte. Y esa perfección viene de la madurez, que lo leímos en el versículo pasado. ¿Y qué decía Pedro allí? Parecía un niño, ¿cierto? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo. Chévere decir eso. Pero él lo decía en el acelere, no sabía. Él no había pasado absolutamente nada. Estaba así en su proceso, siendo enseñado por el Señor Jesús, que estuvo ahí preparándolos, formándolos. Y quiero que allí vayamos en Salmos 119, 67, dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En otra versión dice disciplinado. Así pasa. Es necesario madurar. Es necesario que esa persona que
que era ya no lo sea en este tiempo. Si usted está empezando apenas a conocer del Señor, déjese procesar, déjese llevar, déjese madurar. Allí en Primera de Pedro, y yo lo quiero leer, el versículo 1, 6, 7 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe quién escribía esto, iglesia? Lo escribía Pedro, la persona que se alejó del Señor porque lo había negado, la persona que un momento menguó, pero que Jesús recogió y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y empezó Pedro nuevamente. Si usted es la persona que ha estado alejada del Señor, yo le invito hoy para que otra vez pida perdón, se humille delante del Señor y diga: Señor, yo quiero empezar de nuevo, porque tú eres un Dios de oportunidades. Así que esto lo escribió Pedro. Esto no lo escribió una persona que no sabía de lo que estaba hablando. Pedro había pasado por pruebas y eso sirvió para que Pedro sea preparado para las siguientes pruebas que venían. Lo que Satanás hizo para destruir a Pedro, Dios lo usó para que nuestra vida espiritual creciera. Dios lo usó para nuestro provecho. Así que, como dice la palabra en Romanos 8:28, para los que aman a Dios todo obra para bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Así que todo eso va a ser para obrar para bien. Así que no te afliges, no temas, porque Dios está allí contigo. Tu fe crece no porque lo digas de tu boca, tu fe crece en medio del proceso. Qué bonito hablar de un Dios restaurador, hablar de un Dios poderoso, hablar de un Dios proveedor, pero si no lo vivimos, ¿cómo lo vas a hablar con más autoridad? ¿Sí ves que es necesario? Porque mire que allí el Señor le decía a Pedro: para que después vuelvas y comentes a tus hermanos, edifique a tus hermanos. Su prueba, iglesia, va a ser de bendición para las demás personas. Y sé que mucha gente usted ayudará, que está viviendo el proceso que ya usted vivió. Por eso es necesario. Si ve, usted madura y ayuda a otras personas. Es Pedro quien Dios usa en ese tiempo. Y me llama la atención que Pedro es el que escribe las 2 epístolas, Primera de Pedro y la Segunda de Pedro. Y nos enseña mucho esas epístolas, ¿cierto? Es Pedro en quien Hechos de los Apóstoles habla y da un mensaje y se convierte en 3,000 personas. Ese era el Pedro que Satanás quiso destruir. ¿Sabes? Satanás quiere destruirte porque sabe el propósito que tiene con tu vida el Señor. Sabe que hay cosas grandes por hacer. Sabes que vas a ser instrumento del Señor. Por eso, si la prueba no se ha ido en medio de esa oración y súplica que has tenido, es porque estás siendo zarandeado. Estás en el proceso, pero estás en el proceso para avanzar, porque el proceso que Dios te ha dado no es para muerte. El proceso que Dios te ha dado es para crecer, para recibir la bendición, para saber administrar la bendición. Y para terminar, iglesia, ese tercer punto, el proceso te ayuda a depender de Dios. Cuán difícil es depender de alguien, ¿no? Yo he escuchado a muchas mujeres decir: uy, no, yo no quiero depender de mi esposo, yo quiero trabajar. Uy, no, yo no quiero depender de una mujer porque es que en cualquier momento se va. Eso he escuchado decir en hombres, en mujeres. Pero déjeme decirte, hay que depender de Dios. Y depender de Dios en un todo, entregarle todo. Señor, estoy afligida. Señor, me quieren deprimir. Señor, me siento derrotada. Señor, me siento derrotado. Pero allí Pedro volvió con su vida y hizo que ese momento fuera especial. Porque Pedro se sacudió. Sacudámonos, iglesia. Si usted está en sentido atascado en su proceso, sacúdese y diga: esto no es para muerte, esto es para bendición y yo voy a pasar este proceso. Yo no voy a estar como el pueblo de Israel dando vuelta y dando vuelta en la prueba. No. Si Dios le permitió a Satanás que tú vivieras el proceso, es sencillamente que Dios quiere mostrarle a Satanás de qué estás hecho. Él con orgullo dice: ah, no, mis hijos, este no me falla, este me sigue. Así como pasó con Job.
Así como cuando vino el aguijón sobre Pablo, él siguió. Y así muchos hombres de Dios, así como José vivió todo su proceso y recibió su bendición. Así quiere Dios que tú vivas, que tú recibas de esa bendición, que tú recibas de lo que Él tiene preparado. Pero sin proceso no hay bendición. Dios nos bendice en muchas áreas de nuestras vidas en medio del proceso, pero hay algo mucho más que Dios quiere que llegues, y es ese desarrollo del ministerio. Satanás va a acosarte todo el tiempo. Recuerda que él vino para matar, para destruir. Y una de las cosas principales que Satanás quiere hacer es matar tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montañas. La fe hace de lo imposible posible. Por eso es el trabajo diario de nuestra fe, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entréguese en esa palabra. Empiece a conocer a Dios a través de la palabra, de lo que Dios hizo con las demás personas, para que usted pueda creer que Dios lo puede hacer con usted. Por muy insignificante que usted se sienta, Dios tiene un propósito muy grande contigo. Así que esta noche, iglesia, recuerda, depende de Dios. Y esa dependencia de Dios es en ruego, en oración. Porque muchas veces queremos pasar el proceso por nuestras propias fuerzas, pero no hay que humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay que decirle: Señor, aquí te entrego mi vida, aquí te entrego mi aflicción, aquí te entrego mi proceso. Aquí está, Señor. ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque la prueba tiene un comienzo y tiene un final, y lo pudimos leer en esa primera de Pedro 6:7. Dice: por poco tiempo, no va a ser para siempre. Satanás dice: mira, tú has servido al Señor tantos años y has estado allí. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Allí en 2 de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guarde su fe, cubra su fe, que nadie venga a dañar su fe, iglesia, porque aún las personas más cercanas que están a tu lado quieren dañar tu fe. Y tú tienes que decir: estoy en mi proceso, y en medio de ello le sirvo al Señor, en medio de ello busco al Señor, en medio de ello me congrego, en medio de ello sigo riéndome y sigo gozándome en el Señor, porque esto es pasajero. Así que tu fe, de la manera que va a crecer, es esta: zarandeada. Mucha gente te va a decir que no necesitas de Dios. Mucha gente lo va a hacer, pero ¿sabes? Vas a ser glorificado. Dios se va a glorificar en tu vida. La gente va a saber lo que Dios ha hecho en tu vida, porque lo que la gente ve ahora en ti no era lo que veía años atrás. Te aseguro que lo que Pedro fue hasta el momento que existió fue alguien muy diferente al que empezó, pero las pruebas le ayudaron a ser la persona que fue en su momento. Y fue tan grande el propósito de Pedro que hoy en día seguimos hablando de él y lo cogemos de ejemplo. Y Jesús lo dejó de ejemplo en la palabra de Dios. Y si Jesús lo dejó de ejemplo, es porque tú y yo podemos pasar la prueba, podemos ser zarandeados y pasar. Es porque tú y yo tenemos un propósito en el Señor, y que no nos vamos a alcanzar, no nos vamos a cansar de perseguirlo, de llegar a esa meta, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo, a esa perfección, a esa madurez. Por eso yo lo cerré en estos 3 puntos, que era necesario el proceso en tu vida. Es necesario. Recuerda que para el que cree, todo lo es posible. Así que primer punto, iglesia: el proceso te ayuda a purificarte, a limpiarte de todo pecado, limpiarte de todo aquello pecaminoso. El proceso te ayuda a perfeccionarte, a madurar, a ser diferente, a actuar diferente, a hablar diferente, tomar decisiones de una manera diferente. Y allí el tercero, iglesia: el proceso te ayuda a depender de Dios. Hay cosas que ya tú dices: yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, Señor, pero tú sí lo puedes hacer por mí. ¿Cierto? Yo no sé si usted ha llegado a esos momentos que dice eso. Yo he dicho: Señor, ya hasta aquí puedo llegar yo, pero ya de ahí para allá llegas tú, Señor, porque tú haces lo imposible posible, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Recuerde, iglesia, creo en lo que Dios puede hacer, no creo en lo que veo hacer,
porque si vemos, si es por lo que vemos, nunca vamos a lograrlo. Así que yo le digo, iglesia, allí levántese sobre sus pies y que sea un tiempo para usted en este momento entregarse al Señor y decirle: Señor, he sido zarandeada. Y si ha sido como Pedro, que se alejó, arrepiéntase y diga: Señor, aquí estoy, porque Él está allí con los brazos abiertos para recibirlos con amor. Y recuerda, iglesia, que tu fe no falte. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque, Señor, sabemos que la prueba es necesaria. Gracias, Señor, porque en medio de ella nos enseñas a madurar, a perfeccionarnos, Señor. Porque en medio de ella nos enseñas, Señor, a ser humildes, Señor. Porque en medio de ella, poderoso Padre, podemos ver la manifestación de tu poder, Señor. Ese Dios que todo lo tiene, ese Dios dueño del oro y de la plata, ese Dios que quiere que avancemos, ese Dios que no nos quiere ver estancados, ese Dios que nos quiere ver crecer. Padre, yo oro por cada familia que está allí conectada, Señor, porque su fe no falte, Dios. Y si su fe ha faltado, poderoso Padre, yo te pido, Señor, una vez más que lo levantes, que la levantes, Señor poderoso. Que entienda que cada proceso es necesario, pero que el proceso tiene un comienzo, pero también tiene un final, Señor poderoso. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque tú nos purificas. Perdónanos, Padre, por los errores cometidos. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos quejado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque en el proceso, Dios, hemos menguado. Hoy se va toda incredulidad de nuestras vidas, Padre, porque estamos en momentos difíciles y nos llenamos de esos momentos difíciles, de ver tanta muerte, tanta corrupción, de ver tanta gente mala, Dios. Pero, Padre, que nuestra fe no falte, Dios, porque tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Tenemos un Dios que sana, que salva, que restaura. Tenemos un Dios que puede hacer diferente nuestra Colombia, nuestro mundo entero, Dios. Que puede hacer diferente nuestras familias, Señor. Oro por la bendición de cada familia. Oro por el proceso de cada familia, Dios. Padre, si a ti te ha placido seguir con el proceso, Dios, ayúdanos a nuestra incredulidad. Ayuda, Señor, para que nuestra fe no mengue, Dios. Ayúdanos, Señor poderoso, porque eres tú el que das esa fe sobrenatural, Padre. Gracias, Señor poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición. Una palabra corta, sustanciosa. Creo que habló a mi corazón de una manera muy especial. Estoy en mi proceso, también como todos zarandeados, pero creo que esta palabra me levantó aún más a creer que Dios lo va a hacer, pero esperar en ese tiempo. Y bueno, como iglesia de Camino de Adoración tenemos muchas actividades, ¿no? Tenemos sábados, tenemos jóvenes a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y tenemos también los domingos aquí la iglesia presencial a las 10 de la mañana. Traigan a nuestros niños, los que no están viniendo presencial, los que están en otras ciudades pueden conectarse los niños también por Zoom para que no pierda y también sea alimentado de la palabra, para que su fe nunca mengue, se permanezca y sea firme. Entonces también los invitamos a los grupos de crecimiento. Si usted no hace parte todavía de un grupo de crecimiento, lo invitamos. Usted sabe que eso hace parte de escuchar esa palabra para que nuestra fe no mengue y nunca falle. Bueno, invierta ahí en su tiempo en un grupo de crecimientos. Así que escríbenos allí: yo quiero ser parte de un grupo. No, todavía no lo soy. Allí le aparecen los teléfonos en pantalla. Allí Dayana les va a ubicar en un grupo de crecimiento. Así que si usted también quiere abrir un espacio, tengo un grupo de amigos el cual quiero que escuche palabra, también lo puede hacer. Ahí le mandamos un líder, un asistente para que prediquemos la palabra. Es tiempo de predicar la palabra, iglesia. No nos podemos quedar dormidos, tampoco nos podemos quedar en el proceso, porque en medio del proceso le servimos a Dios. Amén.
Y bueno, los que quieran bendecir la iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos, allí también aparece en pantalla las cuentas. Muchas gracias por su bendición. Y bueno, iglesia, que Dios les bendiga. Chao. La iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos.